Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nuestro invitado es Timoteo Zambrano, quien es el secretario general del partido Cambiemos y además ahora es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir al programa, Timoteo. Gracias, Vladimir. De nuevo por aquí. Ahí veo que andas con tu Así, gel, ¿no? el alcohol. Así es. Bueno, fíjate, Timoteo, antes de entrar en la materia que te va a corresponder trabajar en la Asamblea, en la Comisión de Política Exterior, me gustaría saber tu impresión sobre el mensaje que dio el presidente Nicolás Maduro ayer en la Asamblea, la memoria y cuenta, lo bueno, lo malo y lo feo de la memoria y cuenta. Bueno, lo primero que percibo de ese mensaje de anoche es que obviamente hay como una incapacidad, como un problema severo para darle una solución económica al país. No es fácil, ¿no? En su data económica él decía que más del 90% de los ingresos petroleros han caído, y eso es cierto. Estamos hablando que más de 50.000 millones de dólares ha dejado de percibir el país por concepto de exportaciones petroleras, que apenas este año que cerramos, el 2020, estuvo sobre un poco más de 700 millones de dólares, lo cual produce también una caída a cero dicho por él mismo en el informe, de 6.000 millones de dólares para el crédito, para créditos de distinta naturaleza. Eso significa que económicamente, Vladimir, no hay capacidad del gobierno para darle solo, que eso es lo que rescato, solo una salida, una solución, una estabilidad económica al país. Eso va a significar que tenemos que emplearnos a fondo, que de manera conjunta podamos trabajar con un conjunto también, y vale que lo repita, de medidas de corto, de mediano plazo. Ese es un tema que tenemos que resolver y que nos lleve a un mayor nivel de estabilidad económica en la Venezuela que tenemos hoy, que es una Venezuela sancionada, una Venezuela perseguida, en fin, que lo vemos como ha sido la agresividad en el tema del Esequibo. Pero creo que ahí la conclusión mía es que el gobierno solo no puede. Tenemos que trabajar en conjunto para darle una salida. En conjunto, cuando te digo en conjunto, que la gente de CONAPRI, que la gente de FEDECámara, es decir, que todos los sectores productivos y laborales podamos trabajar conjuntamente con medidas concretas para resolver, darle una salida económica a esta crisis tan terrible que tenemos, ¿no? En segundo lugar, yo rescataría también, que me parece relevante, el tema del diálogo, acuerdo, negociación, que te llevaría a una estabilidad política del país. Y tal como se está concibiendo, es una comisión, efectivamente, una comisión especial en el Parlamento, pero se va a abrir a distintos sectores de la vida nacional, ¿no? No solamente serán parlamentarios, vendrán gente de la sociedad civil, vendrán gente de los sectores productivos, laborales, ojalá que vengan gente de los medios. Me parece relevante que también los medios estén, un poco para llevarle el pulso también, no solamente al tema comunicacional, sino, bueno, la situación que también hay con algunos medios de comunicación y con periodistas. Es decir, yo creo que entramos en una era mucho más de amplitud con esa comisión Ahora, de diálogo, ¿no? En esa búsqueda de la llamada normalidad, la oposición puede correr riesgo también de desdibujarse y de no hacer su ejercicio opositor en la Asamblea. No, es que para nada, no tiene nada que ver. El problema es que tú no puedes estar en la Asamblea con un rol opositor negacionista, que todo lo vas a negar. Tú tienes que ser más bien proactivo. Nosotros, por ejemplo, Cambiemos a presentar probablemente la próxima semana
el plan de los 100 días, ¿no? Un plan de medidas de los 100 días buscándole consenso en el seno de la fracción parlamentaria de la oposición y también con las otras fuerzas políticas del oficialismo. No, es decir, es hacer propuestas para avanzar, es lo que a mí me parece relevante. Obviamente habrán temas que van a ser quizás complicados, pero bueno, por de ejemplo, eso se trata. Bueno, bueno, yo creo que el tema económico es un tema complicado. No se trata de cambiar modelo. Yo creo que plantearnos ahorita un cambio de modelo no es fácil trabajarlo de esa manera, pero sí medidas que vayan a resolver problemas como, por ejemplo, la inflación, la hiperinflación, el problema del poder adquisitivo del venezolano, el problema del salario, el empleo, es decir, que por cierto el presidente ayer hizo esos son referencia, temas que hay que hablar, que hizo hay que referencia buscar a la izquierda fórmulas. trasnochada, Sí. refiriéndose, tocando el punto del salario, ¿no? Sí, sí, porque bueno, esa izquierda, bueno, yo lo he trasnochado, no es un término mío, pero hay una izquierda que está exigiendo también mayores niveles salariales, ¿no? Bueno, Y ustedes coinciden con esa izquierda. bueno, nosotros creemos que debe lograrse un mayor nivel del salario. Ahora, ¿cuál es la ruta, cuál es el camino? Nosotros decimos, bueno, vamos por la ruta, por ejemplo, de la recuperación de los parques industriales, de los grandes parques industriales en Venezuela, es decir, con una ley especial que puedas crear una zona especial en la cual tú puedas convertir la deuda en inversión para esa zona industrial. Quiere decir que si tú reactivas eso, obviamente vas a reactivar la economía, va a haber un flujo de recursos enorme que te va a generar mayores niveles de empleo y te va a mejorar el Ustedes, salario. por ejemplo, Entonces, estarían de acuerdo. es productivo, no es de dádivas ni de bonos inorgánicos, ¿no? A propósito de eso, ¿ustedes estarían de acuerdo, y con esto hacemos la pausa, en ir a un esquema tripartito con algunos elementos del pasado, por ejemplo, donde trabajadores, Estado Sí. y empresarios discutan ahí las políticas Totalmente de acuerdo. salariales, etcétera? Es que al final, fíjate tú, mira, al final este esquema de esta gran comisión de diálogo va a tener en alguna fase algo de ese tripartito, porque cuando entres al tema productivo, al tema económico, lo lógico es que las fuerzas del mercado, las fuerzas laborales, estén juntas discutiendo los temas relevantes de la economía. Ya regresamos con Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Timoteo a la una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Bueno, continuamos acá con Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Quiero saludar allá a la gente de Peribeca, por ahí nos escribe el doctor Iván Pacheco, quiero saludarlo, y me ha planteado que se haga un llamado a las autoridades para que, bueno, se tomen todas las medidas para el respeto, pues, de las normas en cuanto a al uso del tapaboca, las medidas que tienen que ver de prevención, que es importante hacerlo, no solamente en el estado Táchira, sino todo en el país, porque mucha gente que anda, en general yo he visto a la gente en la calle que se cuida, pues, anda con su tapaboca y tal, pero hay gente que realmente no le hace caso a este tema y es importante que así se mantenga, pues, ese cuidado por la vida, pues, de eso se trata. Bueno, tú tuviste COVID, ¿no? Claro, el tratamiento no es fácil, son momentos difíciles que uno vive cuando tiene COVID porque tienes una incertidumbre absoluta, ¿no? Acuérdate que no hay un tratamiento, digamos, estándar. Todavía no. Todavía no lo hay, todo es experimental, te puede dar resultados o no. Hay un medicamento que es muy potente, que es el Remdesivir, pero bueno, eso no le presta a todo el mundo, no funciona digamos, en cualquier punto del proceso de la evolución de la enfermedad. Bueno, es una cosa complejísima, ¿no? Por cierto que entiendo que a todos los diputados le hicieron la prueba del COVID para la presentación de la memoria y cuenta, ¿no? Sí, a cada momento nos hacen... ¿Cada vez que hay sesión tiene que hacerse la prueba? Hasta ahora casi, ¿no? Casi, ¿no? Pero las últimas 2 sesiones no, porque ya traíamos la prueba del 4 para la instalación del 5, ¿no? Yo eso no lo veo mal, me parece que eso está bien. Bueno, eso es un conglomerado de 277 personas, claro, que tiene que haber prevención, claro. ¿no? Ahora, creo que también... Incluso por los propios trabajadores de la Asamblea. Claro, no, que también se las hacen, no te creas, los trabajadores también se las hacen. Lo importante sería que se agregara allí un tipo de instrumento que pueda
purificar el aire, ¿no? Porque ahí no hay corriente de aire, eso no tiene ventana. Entonces, ese es un punto que a mí me preocupa bastante, ¿no? Entonces, bueno, pero nada, se sigue trabajando en eso. Entiendo que van a poner unos equipos o colocaron algo de ozono para el ambiente, ojalá. Pero es un gentío, ¿no? Claro, cómo no. Que no es fácil. Tú que has estado en otras asambleas, en otro momento, en el Parlamento, pues ahora hay mucha mayor cantidad. Incluso en la llamada Cuarta República eran 205 diputados. 205, sí. Eran bueno, las curules eran totalmente distintas, ¿no? Ahorita, para poder colocar a los 277 abajo, hubo que ingeniarse un tipo de curul, pero para que entráramos todos, y son ciertamente bastante estrechos, ¿no? No, aquí la solución es tener, Vladimir, ya ese hemiciclo no da para más. Ni ese ni el protocolar que era el viejo Senado. Aquí se requiere que se construya un nuevo parlamento. O sesionarían a lo mejor en el Teresa Carreño, también puede ser. Pues. También puede ser, pero sigue siendo la incomodidad del curul, claro. Sigue siendo es decir, hay que finalmente construir un nuevo parlamento, ¿ya? Y esto queda como protocolar, pues, ¿no? Claro. Eso ocurrió en muchos países ya en el mundo. Las dificultades económicas en este momento no permiten. No, ahorita no, ahorita, sí, ¿cómo te metes a construir algo? Pero quizás también pudiera buscarse un esquema virtual donde los diputados de su oficina, como ocurre en otros congresos, puedan asistir a la sesión y votar incluso. Bueno, Colombia está usando mucho las sesiones virtuales, pero con algunas materias no aplican, algunas leyes no pueden ser desarrolladas por la vía virtual, ¿no? Habría que ver, pero algo tendremos que hacer, ¿no? Obviamente, yo creo que eso va a venir, ¿no? Claro, bueno, volviendo un poco al tema inicial de la memoria y cuenta, hay otros temas, bueno, precisamente la rendición en materia de lucha contra el COVID, no sé cómo te pareció lo que dijo el presidente sobre este tema, ¿tienes alguna observación? Bueno, yo te diría que quizás hacen falta mucho más pruebas, ¿no? Todo siempre será mejorable, ¿no? Pero claro, nosotros luchamos contra el COVID, también tenemos que luchar contra las sanciones, porque al final no tienes la disponibilidad financiera para eso. Tenemos 30.000 millones entre cuentas y bienes en el exterior, todo está congelado, sancionado. Fíjate tú, se requieren 100 millones de dólares para la vacuna. Bueno, mira, lo que entiendo es que no lo tienen. Entonces, tenemos el oro en Londres, tenemos más de 1.000 millones de dólares en cuentas en Portugal. Entonces, por darte nada más 2. Bueno, ¿qué hacer? Es decir, ahí está la plata para comprar esas vacunas y no hay manera, porque eso sigue bloqueado. Entonces, también en este caso tenemos que tomar en cuenta que tenemos ese problema, y una de las cosas que tenemos que trabajar es para suspender en lo posible la mayor cantidad de sanciones que afectan en términos generales a toda la población. Esas son unas sanciones que hay que tratar de anular, ¿no? Por cierto, tú ahora eres presidente de la Comisión de Política Exterior. Imagino que en el plan de trabajo de la comisión está abordar este punto y los contactos internacionales. ¿Por dónde va a comenzar la agenda internacional de la Comisión de Política Exterior? Bueno, no quisiera adelantar mucho sobre eso, ¿no? Porque nos siguen de tal manera que lo que podamos hacer o decir públicamente, inmediatamente hay una contraestrategia para que eso no ocurra. ¿Quién lo hace? Bueno, hay factores del extremismo que están en ese plan y factores de tanto de Estados Unidos como de Europa. Pero obviamente ese es un tema central, ¿no? El tema de las sanciones. Como tú sabes, esas sanciones tienen mayor fuerza en los Estados Unidos. Su origen está en una medida administrativa que produjo el Parlamento norteamericano. Entonces, bueno, ese será un tema de discutirlo con nuestros colegas. Es decir, creo que eso va a ser importante. Ahora, puede haber un retiro de sanciones. Pero también va a ser importante lo que acá hagamos, lo que se haga en Venezuela. Porque no solamente en términos
de diálogo, que es muy importante, sino también en términos de la estabilidad económica, fundamental, en términos de la estabilidad institucional. Tenemos este año que resolver varias cosas. Hay, por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, se han vencido ya algunos mandatos allí y tendrás que resolver eso, nombrar nuevos magistrados, otros que estarán pidiendo su jubilación habrá que también nombrarlo. Tienes el tema que hay que revisar fiscal, contralor, etcétera, Defensor, defensor, todo eso. Si tienes que también dar esas señales importantes, tiene, por ejemplo, en materia de presos, tenemos que ver, yo he venido planteando la necesidad de un indulto para todos los presos políticos y yo voy a seguir sosteniendo esa bandera porque me parece relevante, de eso quería importante. hablar, Timoteo, fíjate, las señales. Tú dices, bueno, que ustedes van a hacer todo el esfuerzo para que se levanten las sanciones en el exterior. Claro. Ahora, a cambio de, claro, ¿cuáles serían las señales que tú crees que debe dar el gobierno? Bueno, yo creo que con el gobierno, fíjate, yo no me planteo, Timoteo Zambrano, darle un paquete, darle una lista de mercado, ¿no? ¿No? Yo creo que tenemos que tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Yo hablo de los próximos 3 años, ¿no? Aunque nosotros estamos para 5 años. Por eso, lo que hagamos en los 100 días siguientes va a ser vital en esa estrategia, ¿no? Entonces, lo que se trata es que, de alguna manera, podamos acordar, ¿no?, un mínimo programa en esos 100 días que luego te digan, bueno, esto va hacia allá. Yo creo que eso es importante. En el discurso de anoche, el presidente Maduro un poco delineó unas cosas, no tan así, porque le faltó quizás especificidad en medidas económicas importantes. Pero nosotros podemos acordar eso en el Parlamento, es decir, por eso te hablo, me interesa mucho hablar de eso, porque no podemos tener un Parlamento como lo veníamos teniendo, que era para aprobar comunicados. Eso sería terrible. No, yo creo que se requiere un Parlamento que genere una política que se involucre a todo el mundo, a todos los sectores, a todos los factores, y que la gente, el país pueda ver hacia dónde vamos y que eso sirva internacionalmente, conjuntamente con lograr, porque antes que Biden lo haga, que lo hará a lo mejor a partir de que tome posesión el 20, una iniciativa política de cómo vamos a resolver nuestro conflicto. Tenemos que hacer una pausa. Una pregunta rapidita. La intervención de Maduro, ¿la aplaudiste mucho, poco o nada? No, yo aplaudí 3 o 4 temas que me parecían relevantes. Esequibo, que es un tema nacional de política de Estado. Aplaudí el diálogo, la comisión de diálogo y no recuerdo el otro. Bueno, y el mecanismo contralor o la competencia contralora del Parlamento, que ahí fue bastante. Tenemos que hacer la pausa. Para eso. Al regreso vamos a hablar de lo que no te provocó aplaudir para nada. Ya venimos. Vamos a hablar del Esequibo también, por supuesto. Tema importante.